Pero ahora paso a la otra parte, que es la otra visión que yo quería dar como complementaria. Todos estos defectos que está presentando acá Hertz son ciertos, están muy inteligentemente pensados por un hombre que tiene el oficio de historiador y que además conoce muy bien el ambiente universitario francés, ¿está claro? Pero lo que yo quería es enlazar esta problemática con la del curso, ¿no? A través de una visión de las causas de la destrucción del saber histórico. Y he puesto 4 títulos principales acá. Primero, la abolición de su esencia, su objeto propio. Y por eso digo que vamos a hacer una recapitulación de lo que ha sido el curso, hasta aquí. Una primera manera de destruir, de matar la historia, ¿cuál es? Sustraerle su objeto propio y sustituirlo por otro. Y ahí juega un papel preponderante en el asesinato de la historia actualmente lo que podríamos llamar el cientificismo. Ese afán de hacer de la historia una ciencia a toda costa. ¿Está claro? Si es una ciencia, trata solamente de fenómenos. Con eso ya estamos diciendo que la historia con lo trascendente no puede tener nada que ver. ¿Se advierte? O sea, ya la estamos asesinando desde el vamos. Porque no podemos pasar de lo fenoménico. ¿Se advierte? La inteligencia ahí queda asesinada. Porque la inteligencia existe para captar lo que las cosas son, no los fenómenos meramente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo asesina usted la inteligencia histórica? Primero que nada, desvinculándola del ser. Y hace eso si la declara ciencia en el sentido fenomenista de la expresión. ¿Se advierte? La forma más concreta y ampliamente difundida que asume este cientificismo destructor de la historia, ¿cuál es? El procesalismo. La historia no tiene que ver ni con personajes reales, ni con hechos concretos. Todo eso es anécdota, circunstancias absolutamente accidentales, ¿no? Es lo acontecimental de la historia que es totalmente irrelevante. Lo único que importa son los procesos. Ahí de nuevo, el objeto real, los hechos singulares y concretos que son obras de los hombres que pueden hacer de una manera o de otra, ha sido suprimido y ha sido reemplazado por algo que se llama proceso. Fíjese que está ligado esencialmente al cientificismo, ¿no? Porque como en la historia no puede haber legalidades universales en el sentido de la ciencia física, ¿no? Hay que poner un sucedáneo de eso. ¿Y el sucedáneo de eso cuál es? La idea de que todos esos acontecimientos singulares en realidad están siempre incluidos en algo que marcha como la naturaleza. Ahí está la analogía impropia, que se despliega por sí solo como los acontecimientos naturales, y eso es el proceso. ¿Está claro? Estoy listo. Es algo que se cae de maduro filosóficamente, que el procesalismo va asociado a alguna manera de materialismo histórico, porque para que el proceso tenga alguna legalidad inteligible o razonable, hay que reducirlo a la esfera de lo material, porque ahí sí se dan necesidades naturales. ¿Está claro lo que digo? Hay que reducirlo a la esfera de la realidad económico-material o geográfica o una combinación de las dos cosas, o a lo ecológico hoy día, está claro, los procesos de la naturaleza que incluyen al hombre, ¿sí? Entonces usted tiene la historia convertida en ciencia natural prácticamente, ¿está claro? En virtud de ese procesalismo. Y si se tiene en cuenta lo que llamaríamos espiritual, la libertad del hombre, no es más que como una variable dentro de la ecuación procesal. ¿Se entiende? Nunca es algo de la persona, sino que es algo incluido en el proceso. Y el proceso marcha en una dirección determinada, así que, en realidad, el historiador lo que tiene que hacer es conocer la marcha de los procesos. Pero junto con esto, hay otra visión, hoy día muy difundida de la historia, que es el relativismo al servicio del pragmatismo. ¿Está claro? Mientras en ambientes académicos se hace hincapié en que la historia científica es la que estudia los procesos, a nivel más de divulgación, lo que impera es el relativismo. Cada quien hace su historia, cada quien tiene su historia. La historia la hace cada quien, la pone cada quien como le parece, cada quien tiene derecho a ver la historia a su manera.
Este relativismo, llevado al extremo, cae en un escepticismo relativista, obviamente. Nadie puede saber cuál es la verdad en la historia y por lo tanto cada quien tiene derecho a decir lo que le parezca, ¿no? Que es una cosa muy distinta a la necesidad que tiene el saber histórico de tener en cuenta todas las perspectivas de la memoria, precisamente, para ser mínimamente objetivo en la medida de lo posible. ¿Está claro lo que digo o no? El historiador tiene la obligación de hacer eso, de abrir la inteligencia al conjunto de perspectivas que hay sobre el hecho, ¿sí? Y dilucidarla con su inteligencia en la medida de lo posible. ¿De dónde viene esta perspectiva? ¿De dónde viene esta otra? ¿Por qué esta? ¿Por qué esta otra? ¿Sí? Porque si hay varias visiones, tengo que tenerlas en cuenta. El historiador honesto tiene que hacer eso. ¿Se ve? Lo que no se debe sostener jamás es que una verdad histórica no es otra cosa que lo que a cada quien le parezca, según su visión y según su conveniencia. No. ¿Por qué ese relativismo en el fondo aquí está? Y está al servicio del pragmatismo. ¿Está claro? Si yo soy dueño de ver la historia como quiera, ¿es para qué? Para valerme de lo que llamo historia en orden a los fines que a mí me convienen. ¿Está claro? Por eso el relativismo al servicio del pragmatismo tiene como manifestación más propia el praxismo revolucionario progresista. La historia es una praxis, nos dirán los herederos de la tradición marxista. No es contemplar la realidad histórica que ha pasado, no. Nunca el conocimiento es eso. Fíjense que la historia es un saber esencialmente teorético, tiene una dimensión práctica. ¿Pero por qué es esencialmente teorético? Nosotros definimos en filosofía que un saber teorético es aquel que se ocupa de aquello que es meramente contemplable, no al mismo tiempo operable. Y la historia, en cuanto trata de acontecimientos pasados, es teorética, porque lo que ya se hizo no es operable para nosotros. ¿Se entiende? Es meramente contemplable como el ser de las cosas dadas en la naturaleza, que no está en nosotros hacer o no hacer, nos está dado. Y el pasado histórico también nos está dado. La única dimensión operable de la historia está en la proyección de la historia en cuanto a la imitabilidad de ciertas virtudes que se han dado en la historia o la proyección de la luz de la historia sobre el futuro. Ahí toca lo operable para nosotros, ¿sí? ¿Se entiende? Pero en sus consecuencias, no en su objeto propio, porque el objeto propio es estrictamente contemplable, es algo propio de un saber teorético. ¿Se advierte esto? Porque tiene la fijeza de lo que ya se hizo, de lo pasado. La determinación unilateral que está en que pasó así y no de otra manera. No como a mí me gustaría, como yo quisiera, hubiera sido mejor así, hubiera sido mejor así o peor así. Pasó lo que pasó, ¿está claro? Y en ese sentido la historia me pone ante el ser inexorable, lo mismo que la metafísica. Y por eso también tiene ese carácter arduo de que estoy ante algo que no puedo modificar, sino que tengo que reconocer, que está ahí. Me guste o no me guste, me convenga o no me convenga. En cambio, el praxismo sostiene que la historia es una praxis. Nosotros hacer historia, ¿qué es? Hacer la revolución, hacer el progreso. Cuando usted hace historia, lo que hace es eso, introducir, como decía Sarmiento, esto es marxista, pero Sarmiento también. Como dice Sarmiento, yo acá lo que hago es una obrita, ¿para qué? Para voltear un gobierno. Eso es praxis revolucionaria, ¿se da cuenta? No importa si lo que dice es verdad o no es verdad. Hay alguna inexactitud. No importa la verdad. Y ahí es donde se asesina la historia, ¿se da cuenta? Si usted la corta del ser, ya sea porque la cientificiza en sentido fenomenista, falsamente, o porque la convierte en una praxis y no en una teoría, y en una praxis progresista o revolucionaria, llámela como quiera, está lo mismo. Porque la revolución no es más que el instrumento decisorio del progreso.
¿está claro? Cuando hace falta. Y además nunca se agota a sí misma. Es perpetua por definición, no puede ser otra cosa, porque postula algo imposible, a saber, el fin de la historia en el tiempo de la historia, ¿está claro? Y eso no puede ser nunca, entonces está siempre por llegar. La revolución nunca fue suficiente, faltó esto y faltó esto otro, y falta lo demás aquí, y falta lo demás allá, y sí, siempre falta, porque está postulando un fin imposible, que es un fin que tiene pretensión de trascendente, pero es inmanente. Esa es la contradicción implícita, que es insanable. El segundo problema fundamental es la absolutización de las ciencias auxiliares. Eso pasa, esto es otra cosa que también puede enfermar o asesinar a la historia, ¿no? Cuando usted a la ciencia auxiliar, en lugar de aplicarla como auxiliar, la absolutiza. Sí, está claro. Ahí cabría un filologismo, por ejemplo, al que no le importa en realidad el hecho histórico, sino que deduce el hecho histórico ¿de qué? De la concepción de los griegos. Los griegos pensaban así porque su lengua dice esto, entonces los hechos son estos. No se puede hacer eso, ¿está claro? Porque usted parte de la concepción griega clásica, como explica el surgimiento de la sofística. Pero es un hecho, ¿está claro? Los griegos tienen un alto ideal de virtud humana, sí, pero había cada canalla dando vuelta también. Y es así, y lo sé por la historia, ¿me entiende? No escapan a la condición humana. Claro, entonces, si yo absolutizo lo filológico, mato la historia, ¿se entiende? La historia no es filología, la filología es una disciplina venerable, pero para la historia la filología es un auxiliar. No puedo suplir la historia por la filología. Y no puedo tampoco suplir, y esto es peor todavía, la historia por la arqueología. El arqueologismo es otro asesinato de la historia. Es decir, me baso solamente en los indicios materiales. Todo lo que no está materialmente atestiguado no existió, no pasó. De esto ya hablamos en clase anterior, así que solamente lo recuerdo, ¿no? El arqueologismo mata la historia, ¿no? Acá de nuevo Tucídides es un faro luminoso. ¿Se acuerdan? Que nos advierte aquella confrontación que hace entre Atenas y Esparta, ¿no? Si alguien dentro de varios siglos se pone a mirar la ruina de Esparta, va a pensar que Esparta fue una aldea miserable en lugar de la polis más poderosa de Grecia, que es lo que es. Porque los espartanos no han construido nunca monumento alguno, dice. Entonces, cuando en el futuro excava en Esparta, se van a pensar que Esparta era una porquería, ¿sí? Porque los espartanos no gastan en hacer monumentos, no tienen ni un solo monumento digno de tal nombre, ¿sí? Y es así, en Esparta no hay nada, arqueológicamente no hay absolutamente nada, ¿sí? En cambio, cuando vean nuestras ruinas, de Atenas, dice, van a creer que éramos mucho más poderosos de lo que somos, porque nosotros hemos gastado de más en monumentos que exceden nuestras posibilidades. Entonces, cuando los arqueólogos vean la Acrópolis, el Partenón, todas estas maravillas que estamos haciendo y que hemos hecho, van a creer que Atenas era mucho más poderosa de lo que es en realidad, dice Tucídides. Fíjese que ya está advirtiendo contra esa superficialidad arqueologista, ¿no? Si uno juzga la realidad histórica simplemente por los restos materiales, se puede equivocar lastimosamente. Es así. Bien. Pero hay otra cosa que también afecta desde este punto de vista a la historia, la reducción de la historia a otras disciplinas presuntamente científicas. Esto ya no hace a la afirmación de los hechos, sino más bien a la interpretación de los hechos, ¿no? Cuando para explicar la historia se recurre a otras disciplinas que presuntamente son rigurosas y entonces me dan la clave. Sea, por ejemplo, de esto ya he hablado en clase anterior, la sociología, la psicología, la economía, la antropología física o cultural, y entonces usted ya tiene la explicación del hecho, ¿no? Y recurre a tal o cual doctrina psicológica y eso explica por qué fulanito hizo esto o hizo aquello otro. No estudia al personaje en su contexto histórico, con sus rasgos propios, y visto desde una antropología profunda, filosófica y teológica. No, lo estudia desde la psicología, desde tal teoría psicológica, que puede ser el psicoanálisis freudiano, por ejemplo. ¿Se entiende? Como le dije en la clase pasada. Entonces usted explica el hecho histórico por una presunta ciencia que lo hace riguroso al que da la explicación.
Eso implica una presunción de cientificidad por transferencia, ¿no? Como si la historia no tuviese rigor en sí misma, y para adquirir rigor tuviese que recurrir a las hipótesis, conjeturas o presuntas teorías que vienen de otras disciplinas sumamente opinables y discutibles en muchos casos, porque generalizan sobre lo que no se puede generalizar. Lo mismo que pasa en la historia como pseudociencia. La psicología se enfrenta con un problema que es parecido al de la historia. ¿Por qué? Y porque el psiquismo humano es en cada uno personal y tiene una singularidad irreductible a cualquier otro ser humano. ¿Está claro lo que digo? ¿Cómo el historiador va a pasar por alto eso? ¿Que es un dato de experiencia o no? Es evidente. Aunque estén en las mismas circunstancias, las mismas condiciones, como dos hermanos educados por los mismos padres en la misma casa, etc., son iguales. No, sabe, cualquier hijo de vecino sabe que no. ¿Está claro? Tienen un psiquismo igual, pero claro que no. De ninguna manera. Ciertamente que no. Y ante el mismo hecho uno reacciona de otra manera y otro reacciona de otra. Y usted va a recurrir a la psicología de fulanito que dice que todos los seres humanos ante tal motivación responden así y asá para explicar la historia. Es un disparate, eso se da cuenta. Es un disparate ante la luz del sentido común. No digamos ya ante la filosofía. Bien. La tercera causa está en la sustitución de la sabiduría filosófica y teológica por la ideología del historicismo inmanentista. Y esto es un tema más profundo todavía, y esto no aparece desarrollado en Jacques Herz, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede acá? Acá se comete un asesinato todavía más hondo de la historia, porque acá lo que sucede es que se crea una historiosofía, una sabiduría de la historia que es intrínsecamente imposible porque pretende venir de la razón humana sola. Este problema es muy importante. Fíjense que la contemplación de la historia como una totalidad con sentido, ¿de dónde viene? De la revelación bíblica. ¿Por qué? Porque todos los acontecimientos de los hombres en el tiempo están bajo un designio divino. ¿Está claro? Pero ese designio el hombre lo puede conocer por sí solo, de ninguna manera. Como dice la Escritura, los misterios escondidos en la sabiduría de Dios, el hombre solamente los puede conocer si Dios se los revela. De modo que pretender tener una contemplación universal de la historia desde su origen hasta su fin, fíjense que el origen y el fin de la historia escapan a la captación del historiador, ¿o no? Y de todo ser humano escapan, lógico. Por eso los antiguos griegos, cuando tenían que hablar de los orígenes primeros o del fin último, ¿a qué recurrían? Y al mito, porque solamente en la esfera de los mitos, es decir, de esas narraciones venerables que vienen de los antiguos, que estaban próximos a los dioses, puede haber algún atisbo acerca de cosas que la razón humana no alcanza a conocer. Si usted es racionalmente honesto, no puede decir que la razón humana conoce el sentido de la historia. Esto es lo que digo. ¿Está claro? El sentido de la historia trasciende el alcance de la razón. Usted puede decir que es un misterio del cual no sabe nada, racionalmente, pero no decir que racionalmente conoce el sentido de la historia. Ni postular una estructura de la historia que pasa por esta edad, esta otra, y marcha hacia cierto fin. Eso es una secularización inmanentizante de la concepción teológica de la historia. Y este es un tema ampliamente estudiado y en el que hay que profundizar siempre para no caer en la trampa de esa historia ideologizada en su estructura general ahora, no en cada tema en particular. Pero eso incide en la temática particular, incide totalmente, ¿sí? El texto que yo leí un rato de Sarmiento sobre la Inquisición española y qué sé yo cuánto, se basa en una concepción general de la historia, ¿está claro? No está estudiando nada, tiene una visión general de la historia, pasó esto, la Inquisición es medieval, ¿sí? Si Argentina sigue como está hasta ahora, va a ser peor que Rusia, dice por ahí. Peor que Rusia, porque ella parte de unas valoraciones que obedecen a una visión general de la historia. ¿Está claro? Ahí está la pseudomitología de las edades, primera cosa. ¿Sí? Antigüedad, Edad Media, modernidad, lo antiguo, lo medieval, lo moderno, etc. Lo posmoderno. Bien. Pseudomitología del progreso y la revolución.
Ahí con respecto a eso hay una temática importantísima que tiene que ver con el asesinato de la historia, y es lo que se llama la revolución semántica y los tópicos de lo políticamente correcto. ¿Está claro? Porque una de las maneras de destruir la historia es instalar un lenguaje determinado. ¿Se ve? A eso sí hace alusión Jack Hess, ¿eh? Ciertas palabritas que son clave. Entonces, o usted usa la jerga esa o queda descalificado. ¿Se entiende? A través de eso, la pseudo-historiosofía se impone en el modo de hablar, en el lenguaje. ¿Está claro? ¿Sí? Hace unos años, cuando tuve varios casos, no sé por qué, se ve que era una cosa que le enseñaban en la facultad ¿cómo se llama? de Ciencias Naturales acá de la Universidad de La Plata. Cuando yo usaba la palabra aborígenes, había alumnos que saltaban y me decían, no, eso no se dice así, porque aborigen es una palabra que quiere decir sin origen. Es una descalificación ideológica, despectiva. Y yo no sé quién explicó eso, le digo, pero la persona que le explicó eso, si algo no sabía, era latín. Porque aborigen no significa sin origen, mijo. A es un prefijo negativo en latín, pero ab es una preposición que significa desde, a partir de. Y ab origine significa que está desde el origen. Usted quiere que diga originario, digo originario, pero aborigen significa lo mismo. Desde el origen, ¿está claro? Bien. Pero lo que había que decir era pueblo originario, no aborigen. Bien, está bien. Me refiero a eso como un ejemplo de jerga que se trata de imponer ideológicamente, ¿está claro? Si usted usa la palabra aborigen, está fuera de órbita porque está usando una palabra que descalifica, ¿no? En este caso, en base a una etimología ficticia e ignorante, ¿no? Pero el fenómeno juega en muchos casos, ¿está claro? Hay mucho léxico de este tipo que se podría citar, ¿no? Usted no puede hablar de esto, sino que tiene que decir esto otro. ¿Sí? La manipulación del lenguaje a este respecto es enorme, ¿está claro? Pero categorías que se imponen por corrección política suelen deformar la historia. ¿Está claro? Un término como antiguo régimen, porque ¿qué es el antiguo régimen? ¿Usted sabe de qué se trataba? ¿Me puede definir qué era el antiguo régimen? Las descripciones que se dan del antiguo régimen son absolutamente inaplicables a la realidad histórica, ¿me entiende? Entonces, ¿qué es el antiguo? Pero la expresión se usa para descalificar ¿qué? Toda la Francia prerrevolucionaria, ¿no? Porque el solo término que suscita una serie de imágenes, la mayoría de ellas no históricas, ¿no? El señor feudal absurdo y sádico, ¿sí? Que para divertirse hace apalear a los siervos, ¿no? Los trae, está aburrido, ¿no? Porque no tiene nada que hacer, porque es un holgazán y es un chupasangre, ¿no? Que vive del trabajo de los otros. Hace que le traigan a los siervos un rato y los hace apalear en su presencia, y si tiene ganas de mayor diversión hace que se los destripen frente a él y así se entretiene un rato. Esas cosas que decían los panfletos del siglo XVIII, pero si usted toma eso por hecho histórico, usted es una persona irrazonable e irracional, las dos cosas. ¿Está claro? Que toma una propaganda absurda, ridícula, como si fuese la realidad histórica. Pero usted dijo antiguo régimen y todas esas imágenes acuden en tropel, ¿no? Los reyes abusivos, los aristócratas perversos, ¿no? La pobre gente muerta de hambre caminando por la calle, ¿sí? Son estampas que vienen a la mente, más que realidades históricas, ¿está claro? Y ese es el poder de la palabra, que suscita un montón de connotaciones, ¿no? Una vez que está establecida y ya está, la usa.
Otra palabra de este tipo es la palabra pueblo cuando se la usa ideológicamente, ¿se da cuenta? Usted dice, esto era la voluntad del pueblo, Rousseau y compañía. Bien, el pueblo, si el pueblo lo quiere, si el pueblo lo dice, si es lo que hace el pueblo, ya está bien, aunque sea una barrabasada, ¿se da cuenta? Pero es la voluntad popular. Bien. Y según quien diga pueblo, pueblo puede significar una cosa u otra, ¿no? Porque si para usted pueblo son solamente los camaradas revolucionarios, obviamente es probable que el pueblo en sentido propio sea algo que usted no tiene ni en cuenta. ¿Me entiende? Bien. Ahora, detrás de esta pseudomitología del progreso y la revolución hay una pseudomitología gnóstica de la historia, es decir, la historia convertida en una gnosis de lo que es el pasado, el presente y el futuro. Muy bien. Este es, insisto, el estrato quizá más profundo de la cuestión, que yo he tocado de alguna manera en el curso anterior sobre la categoría de Edad Media al hablar de la visión de la historia de Joaquín de Fiore y sus transformaciones en los siglos posteriores. ¿Sí? Bien. Y por último, el totalitarismo pseudo-dogmático del inmanentismo y sus niveles de acción. Acá vuelvo a ese concepto de totalitarismo que he usado, porque el totalitarismo está en pretender que una cierta posición humana, que por ser humana es necesariamente parcial, se convierta en absolutamente todo y lo absorba todo. Y en particular en que el Estado o la revolución, a veces tal facción que es la que se arroga a ser la representante de la revolución y del Estado en determinada nación o país, son todo. O todo pasa por ahí o desaparece. ¿Está claro? Eso es totalitarismo. En estos aspectos, yo quería, lo digo, antes de que me olvide lo voy a hacer, porque yo quería mencionar, así como mencioné a Jacques Hertz y a Jean de Viguerie, mencionar a algunos otros historiadores, y a Julio Iriasusta acá en Argentina, algunos historiadores que hoy día son, para mí, luces, ¿no?, que permiten permanecer en el sentido propio del saber histórico, ¿no? Y que quería mencionar a 3 historiadores españoles antes de seguir, porque precisamente con esto del totalitarismo, la España de hoy día está asfixiada por una propaganda perversa, que identifica el régimen del general Franco con totalitarismo, ¿no? Cuando en realidad el Estado actual español es mucho más totalitario que el régimen de Franco. Totalitarismo ideológico democratista, mucho más oscuro y mucho más perverso que la dictadura del general Franco, que nunca fue totalitaria. Eso lo dice expresamente en un diccionario biográfico publicado por la Academia Nacional de la Real Academia de la Historia de España, el primer gran historiador español que quería nombrar, que es Luis Suárez Fernández. Luis Suárez Fernández, un historiador que ya creo que vive todavía, pero es un hombre ya nonagenario. Luis Suárez Fernández escribió una extensísima y minuciosa biografía de Franco, que está publicada por Editorial Ariel, además del artículo que escribió en el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia, que le costó ser anatematizado por toda la España bien pensante de hoy día, porque decía que el régimen de Franco no había sido nunca totalitario, sino dictatorial, que es otra cosa distinta. ¿Está claro? Hay que definir los conceptos en historia como en toda disciplina. ¿Está claro? Una cosa es una dictadura y otra cosa es un totalitarismo. En cambio, la Segunda República sí que era totalitaria. Porque la Segunda República es un régimen revolucionario que termina siendo absolutamente copado por el comunismo y el anarquismo. Y el socialismo español, que es comunismo revolucionario. Cuando dice socialismo en España, los socialistas españoles actuales se pretenden democráticos. Son socialdemócratas desde el año 78, ¿sí? Con todo lo que eso implica, además, por otra parte, de totalitarismo participado. Pero el socialismo, o el Partido Socialista Obrero Español histórico, no era socialdemócrata, era absolutamente marxista revolucionario. De socialdemócrata no tenía ni un pelo. A Largo Caballero le llamaban el Lenin español. No porque fuese un tipo que estaba preocupado por la democracia, ¿entiende? Que en la España de los años 30 no le importaba a nadie, salvo un pequeño sector liberal de Madrid, ¿no? Como Casares Quiroga y compañía. Bien, pero a nadie más. El totalitarismo
es otra cosa. Bien. Luis Suárez Fernández, un autor importante que quería mencionar. Otro es el Don Pío Moa, un historiador valiente de la España de hoy día, ¿no?, que ha examinado diversos temas históricos, sobre todo de la historia de la España del siglo XX, en sus libros, ¿no? Yo acá traje uno hoy para comentarles a ustedes, que es este que se llama Una historia chocante, los nacionalismos vasco y catalán en la historia contemporánea de España, que lo leímos con Juan Gupil hace unos años, completo, este librito. Es sumamente esclarecedor, ¿no? Y es una historia minuciosa y rigurosa de cómo surgen estos nacionalismos en España recién a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. ¿Está claro? ¿En qué conjuntura particular? ¿Con qué ideología particular? Ideologías nefastas. El Partido Nacionalista Vasco es de un racismo mucho más fanático que el de Rosenberg, que es el ideólogo del racismo nacionalsocialista. Si usted es vasco de nacimiento, es un hombre bueno, noble, cristiano antes de Cristo, dice este. Los vascos son cristianos antes de Cristo. El resto de los españoles son la lacra del universo. Hay que evitar que vengan a España, al País Vasco, como lo empieza a llamar él, no las provincias vascongadas, sino hay que evitar porque nos corrompen, nos destrozan, nos hacen malos, corrompen la sociedad. Imagínese usted, ¿no? El resto de los españoles son malos por naturaleza. Porque no son vascos. Usted se da cuenta, si usted parte de semejante disparate, ¿no? Pero es esta gente que hoy día pasa por ser democrático, se da cuenta, son la democracia española. El Partido Nacionalista Vasco juzgan si la gente es buena o mala, bien, ¿qué va a hacer? Esto es... Yo llamo una historia chocante porque además estos partidos, el nacionalista catalán también, aunque de otro talante, pero también es un nacionalismo quizá menos virulento en ciertos aspectos ideológicos, pero igualmente deformante, ¿no? Una de las cosas, de los hechos históricos que es importante retener, que presenta este autor, es que el mayor desarrollo relativo que tienen las provincias vascongadas y Cataluña desde fines del siglo XIX en materia industrial es porque el gobierno central español decide convertirlos en polos de desarrollo industrial. Es decir, son inversiones que vienen del gobierno central las que provocan ese desarrollo. ¿Está claro lo que digo? Porque sitúan ahí los dos polos portuarios fundamentales para que España se relacione con el resto del mundo. ¿Está claro? En los puertos de vascongados y en los puertos catalanes, ¿sí? Entonces la industria la concentran ahí. Ahí es una decisión estratégica nacional. ¿Está claro? Si usted después, 40 o 50 años después de eso, se va a sentir superior al resto de España porque nosotros tenemos la riqueza y los demás son unos miserables que no trabajan nada, como le dije. Sí, eso le dijo a mis padres un hombre que lo atendía en un restaurante, no sé en qué lugar, no sé si era cerca de Bilbao, qué sé yo, no importa, no me acuerdo la localidad, pero el tipo decía, nosotros trabajamos para el resto de los españoles, somos los únicos que trabajamos, ¿sí? Nosotros creamos la riqueza de España y los demás la dilapidan. Eso tenía metido en la cabeza al pobre hombre, ¿está claro? Pero eso es una historia asesinada, se da cuenta. El resto de España no trabaja, trabajamos nosotros y nosotros mantenemos al resto de España. En realidad, los que trabajan en esas regiones, ya sea en Cataluña, ya sea en el País Vasco, en un pequeño porcentaje son vascos o catalanes respectivamente, ¿me entiende? Porque trabaja gente de toda España y si usted tiene una zona más desarrollada industrialmente, ahí va a trabajar gente de todos lados, ¿no? Bien. ¿Qué va a hacer? El sistema ideológico a nivel publicitario, la publicística revolucionaria, el anatema ideológico académico, todo esto, leo los títulos nomás y ya nos vamos. El copamiento de las universidades y de las instituciones de enseñanza. El anatema ideológico en la política y en la normativa pseudo-legal, la disolución ideológica del bien común y la usurpación del orden de lo justo. Sobre este tercer punto sí quiero hacer un breve comentario, porque este totalitarismo pseudo-dogmático del inmanentismo y sus niveles de acción, primero trabaja a partir de toda la publicística, ¿no? Acá, esto ya está diseñado del siglo XVIII,
Publicística quiere decir literatura destinada al público culto y al gran público. Periódicos de todo tipo, ¿no? ¿Está claro? Enciclopedias, sí señor. Literatura de ficción también. ¿Y cómo? Hoy día esto agréguenle obras cinematográficas, televisivas o lo que sea, ¿no? O hechas para... Entonces, series, películas, todo lo que usted quiera. ¿Ven? Ahí métale que vamos bien. Es decir, existe un montón de instrumentos, ¿no?, para la publicística. Después está el anatema ideológico académico, el copamiento de las universidades, de las instituciones de enseñanza. Eso también funciona, y claro que funciona, sí, cómo no, en todos los países del mundo, ¿sí? En unos más, en otros menos, con mayor éxito, con menor éxito. Bien. Bueno, tengo una cosa que puede ser paradójica. La Facultad de Humanidades a la que yo acudí, yo empecé en la facultad en el año 1981, o sea, era en la dictadura, ¿está claro? El profesorado que había en esa facultad era mucho más diverso en su manera de pensar que el que existe hoy día. Cuando hablo de copamiento ideológico no hablo de una cosa etérea, ¿está claro? Hoy día piensan todos igual. Cuando yo era alumno no, Había personas que pensaban muy distinto y hasta en sentido opuesto y seriamente en diversas materias fundamentales. El anatema ideológico en la política y en la normativa pseudolegal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, este es el último punto que quería tocar. No puedo dejar de decirlo en este curso esto, pero hoy día se pretende determinar al saber histórico desde pseudoleyes políticas, puramente ideológicas. ¿Está claro lo que dije o no? Acá pasa lo mismo cuando se habla de 30.000 desaparecidos. Usted tiene que decir que fueron 30.000 por ley de la provincia de Buenos Aires, ¿no? No, claro, no existe. Si usted hay una pseudo ley, eso no son leyes, no obligan en conciencia a nadie porque son una mamarrachada, ¿se da cuenta? Porque usted no puede determinar en una legislatura o en un congreso cuál fue el acontecimiento histórico. ¿Está claro? No tiene derecho a. No tiene derecho a. Claro. Pero eso está ideologizado, porque si usted niega eso, usted es un monstruo. ¿Se entiende? Pero ¿por qué, mijo? Pero escúcheme una cosa. Los hechos, una cosa es que haya habido, pongamos el caso de la Argentina, existe una represión ilegal e inmoral en el contexto de una guerra civil. Datos que no hay que pasar por alto. ¿Está claro? Que suelen ser muchas veces las más tremendas guerras porque son entre miembros de una misma sociedad, ¿no? A veces entre familiares, que unos están de un lado, otros están del otro, ¿sí? Entonces usted en ese contexto tiene acciones terroristas, inicuas, acciones de una represión de Estado que no se inicia con la dictadura militar, sino con el gobierno anterior, ¿sí?, que era un gobierno constitucional, y continúa durante el gobierno militar. ¿Está? Si usted parte de los hechos, usted tiene un contexto en el cual usted puede decir, bueno, este tipo de represión es antijurídico, es inmoral, y se hizo ilegalmente e inmoralmente. ¿Está claro? Ahora, si usted entiende esto, ¿usted está forzado a decir que hubo 30.000 desaparecidos? No, señor. ¿Por qué hay que inventar una cifra? Porque eso identifica en la lucha contra... Es la lucha de nada. Eso lo único que identifica es una propaganda mentirosa. ¿Por qué esos números? Son números simbólicos que se imponen para abrumar la conciencia de las generaciones que siguen. ¿Está claro lo que digo? Porque son siempre números que abultan. Porque usted dice, bueno, no fueron 3.000. ¿Y qué importa? Con que hubiera sido uno bastaba. Y si con uno bastaba, porque usted tiene que imponer que sean 30.000.
Si lo que importa es el hecho y el valor moral del hecho, el número es secundario, pero no es secundario el número. ¿Por qué no es secundario el número? Porque tiene que ser un número suficientemente grande como para convertir eso en un genocidio o en un crimen contra la humanidad o en una sistemática intención perversa de aniquilación absoluta de cierta generación o de cierto pueblo, o de cierta raza o lo que sea. ¿Está claro? Entonces, para eso hay que imponer un número aunque no sea históricamente cierto. ¿Está claro? Pero es un problema historiográfico ese, ¿me entiende? Claro, que cualquier historiador serio se tiene que plantear. La ley de memoria histórica, profesor, en España. Lo mismo, la ley de memoria histórica en España es otra adefesio, otra canallada, porque impone una determinada visión de la historia desde el Estado, ¿está claro? Pero por ley, no ya porque manejan la educación pública, que ya lo hacen desde hace décadas, ¿no? Entonces los niños, los jóvenes que no tienen otra manera de discernir lo que es la historia, se creen esa versión que es la mama desde el jardín de infante. Bien. Usted puede en cualquier tema opinar lo que se le antoje. Por eso yo hablo acá de una pseudo dogmática, ¿está claro? Son pseudo dogmas. Si se trata de las verdades supremas de la fe cristiana, usted la puede negar cuando quiera, es libre de decir lo que se le antoje. Si se trata de la historia de cualquier pueblo, usted puede decir lo que le venga en gana, usted puede insultar a quien quiera. Ahora, ese tema no lo puede tocar. Y si usted niega la versión propagandística, ya es un criminal. ¿Se da cuenta? Eso es de una injusticia manifiesta y de una irracionalidad manifiesta. ¿Se advierte? Así funciona también lo que se llama discriminación, ¿no? Las leyes antidiscriminatorias suelen ser leyes que penan la discriminación de determinado tipo, pero no cualquier otra discriminación. ¿Se ve? Usted es discriminatorio si dice, el otro día pasó, no sé quién habló, una figura de los medios de publicidad, qué sé yo, de eso, no sé quién. Alguien habló dijo no sé qué, y le cayeron encima como fiera porque le acusaron por violar la ley antidiscriminatoria, ¿no? Ahora usted en la televisión puede ir respecto al pasado y respecto a cualquier pueblo histórico, por ejemplo, respecto a los españoles, puede decir cualquier insulto, barrabasada, desprecio, discriminación injusta, no importa, total, eso no es antidiscriminatorio. Bueno, pero frente a esto, la historia puede ser asesinada de múltiples maneras, pero eso significa que la historia está muerta. Ciertamente que no, ¿sí? Vamos a terminar la clase porque hoy ya nos repasamos, discúlpenme, basta. La historia permanece viva en la medida en que permanece viva la inteligencia humana, el espíritu humano que busca la verdad y que por la gracia de Dios puede perseverar en la búsqueda de la verdad. ¿Está claro? Y en la medida en que la inteligencia se deja iluminar por la verdad en su conjunto, puede comprender más profundamente la historia. Y la historia puede continuar su vida a pesar de todos los intentos de asesinato, ¿sí? Precisamente el estudiar la historia asesinada y el reflexionar sobre estas distintas causas del homicidio de la historia nos permite reaccionar frente a esto y nos permite situarnos en una perspectiva sólida frente a esto. Yo no terminé de mencionar a los historiadores españoles que quería nombrar, porque nombré a Luis Suárez, nombré a Pío Moa y me faltaba el tercero, que es don Alberto Bárcena, que precisamente en los últimos tiempos, ya el año pasado, ya sobre todo este año también, ha sido consultado especialmente porque él escribió su tesis sobre la construcción del monumento del Valle de los Caídos, ¿sí? Sobre el cual existe toda una mitología falsificadora, que es la que hoy día se explota, ¿no? Y en virtud de la cual se pretende quitar de allí los restos de Franco, incluso hasta destruir el monumento, ¿no? Como si fuese una cosa oprobiosa. Cuando, fíjense, después es el único caso en la historia del siglo XX de dos cosas. Primero, después de una guerra civil se construye un monumento en homenaje a todos los caídos, de uno y otro bando. ¿Está claro? Pero no es eso lo que molesta.
Lo que molesta es que ese monumento es un monumento cristiano y está coronado por una inmensa cruz. Eso es lo que molesta. Si usted ve un partido importante de fútbol que se juega en Berlín, ¿dónde se juega? En el Estadio Olímpico de Berlín que edificó Adolf Hitler. Mire usted. Ese no lo tiraron abajo. No, porque ese no tiene ninguna cruz que lo corone, así que no molesta. Lo pudo haber edificado Mussolini, Hitler, no interesa. ¿Está claro? Pero la Santa Cruz del Valle de los Caídos hay que destruirla porque es una cruz. Y porque enarbola el sentido cristiano de la historia. ¿Está claro? Y pretende acoger bajo la cruz de Cristo Redentor a todos los muertos de la Guerra Civil Española. ¿Se entiende o no? Porque tiene un sentido cristiano, hay que hacerlo volar. O hay que descalificarlo con una ideología pseudohistoriográfica. El estudio minucioso de cómo se construyó, que ha hecho Bárcena, refuta plenamente todas las especies vulgares que hay sobre el tema. Existen conferencias de Bárcena sobre este tema, incluso en internet, y además está el libro publicado. Les invito a que lo lean, porque es una obra realmente prolija, minuciosa, rigurosa, ¿no? Que explica cómo se construyó el monumento y cuáles eran las condiciones en que trabajaba la gente, ¿no? Todo ese mito de que murieron miles de personas haciéndolo, ¿no? Que eran explotados los prisioneros de guerra para hacer el monumento. Todo eso es absolutamente una falsificación histórica, una exactitud para el combate por la revolución que dijera el ilustre Domingo Sarmiento. Bueno, muchas gracias, que les vaya muy bien.